En medio de las grandes amenazas de hostigamientos paramilitares, armando y formando a la autonomía, salud verdadera y la educación. Intenta acabar este mal gobierno, nuestra resistencia, nuestra autonomía, por medio de ideas, de las migajitas, de las difusiones, por la economía. Vale, entonces ya estuvo por el método de suma resta, nos faltaría por el método de igualación y el de sustitución, pero creo que es hora, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces lo termino para mañana de tarea. Sale, entonces chavos, nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Antes de, te quería hacer un comentario. A ver, échele. El pasado viernes se cumplieron los 500 años de la Feria de México Tenochtitlan y hubo eventos, conferencias, marchas y en fin, varias cosas. Pero también dijeron y lo escribieron una oración que decía: no nos conquistaron. Y ya a mí me gustó, se escuchó muy bonito, pero ya en la noche me puse a pensar, pero ¿por qué seguimos hablando español? ¿Por qué sigue aquí las iglesias? ¿Por qué el racismo contra las personas que tienen su piel de color morena? ¿Y por qué las empresas extranjeras continúan explotando los recursos del pueblo? Y por eso te quería preguntar, ¿de veras no nos conquistaron? Órale, pues mira, más bien creo que las cosas tienen sentido, o adquieren sentido, dependiendo de quién las dice, cómo las dice, y sobre todo desde dónde las dice. Y al decir dónde no me refiero al lugar así geográfico donde los dice, sino desde qué posición política los dice. Pero bueno, así como dices, estos que se cumplieron los 500 años de la caída de México Tenochtitlan, yo creo que tiene como que dos caras diferentes. Por un lado está la de arriba, la del poder, y por otro está el de abajo, el de los pueblos. Entonces, en el caso de arriba, en el México imaginario, pues ahí lo que celebraban fue el Día de la Resistencia Indígena de Cartón, o mejor dicho, de tabla roca, porque pues acuérdate que ahí en el Zócalo de México pusieron una maquetota del Templo Mayor, y entonces ahí el presidente, el Andrés Manuel López Obrador, hizo una ceremonia así muy bonita, muy linda. Ahí pidió perdón a los pueblos, prometió que no va a volver a ocurrir otra conquista, y entonces en su discurso enaltece a los pueblos indígenas, pero la realidad de los pueblos indígenas es una guerra de exterminio. Una guerra de exterminio que viene desde la primera... Hola niños, ¿cómo están? Pásenle, espérenme tantito, nada más acabo de platicar con la Antonella. Entonces, esa guerra continúa en la primera transformación, que es, dicen los obradoristas, la de independencia, que es, pues se independizan los criollos, pero los pueblos indígenas siguen, ¿no?, en la misma situación de explotación, de despojo. En la segunda transformación, que es la reforma, pues es un pleito entre liberales y conservadores, pero pues el modelo civilizatorio es el mismo, el de Occidente, o sea que los pueblos indígenas siguen sojuzgados, siguen sometidos. La tercera revolución, que es la revolución mexicana, ¿no?, pues igual, ¿no?, los pueblos indígenas quedan en la misma situación, no se les da el derecho a decidir su propio rumbo, destino, pues ya ves todo lo que pasa con Emiliano Zapata y eso. Y pues hoy, con la cuarta transformación, la guerra contra los pueblos indígenas continúa. Pues ahí están el Tren Maya, el corredor transísmico, Panteló, los purépechas de Michoacán, los nahuas de Michoacán, los tulas, los otomíes, los pueblos aquí de la región del Volcán. O sea que la guerra del exterminio contra nosotros, los pueblos indígenas, sigue hasta el día de hoy. Toda esta despojo, explotación, represión y desprecio no ha cambiado para nada, ¿no? Pero bueno, en el discurso de arriba se enaltece a los pueblos indígenas, se les celebra.
Pero en el México profundo, o sea, en el México de abajo, muy, muy abajo, hay otras cosas que se mueven, que pasan, que ocurren. Entonces ese mismo día que en el Zócalo de México estaban haciendo su show, su celebración, también había marchas de pueblos indígenas ahí que ni nos dejaron pasar, ¿no? Pero pues que ellos estaban protestando contra toda esta situación, contra la guerra de exterminio. Y no sé si lo viste, pero allá en España pasó algo que me parece bien chido, ¿no? En la capital de España, que es Madrid, hubo una marcha, y hasta enfrente de la marcha iban 7 zapatistas, todos de origen maya. Y ellos llevaban una pancartota así del tamaño de la calle, bien grande, y es la que decía, no nos conquistaron, ¿sí? De ahí supongo yo que viene esto, ¿no? Esta frase que dices que te llamó la atención. Y eso es porque días antes, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a través del subcomandante insurgente Moisés, sacaron un comunicado. De hecho, no sé si lo supiste o tenías, bueno, ya tiene algunos años, pero hace algunos años el subcomandante insurgente Moisés mandó una carta, invitación a la Escuela Autónoma Emiliano Zapata. Nos invitaron a participar allá en Chiapas, en el Caracol de la Realidad, en un encuentro. Iba a ser una compartición entre los pueblos zapatistas y los pueblos del Congreso Nacional Indígena. Entonces ahí cada pueblo pasó a contar su historia, ¿no? Su lucha, su historia de rebeldía y resistencia. Pero bueno, entonces en este comunicado que firma el subcomandante Moisés es donde dice, no nos conquistaron, seguimos en rebeldía y en resistencia. Y aquí en el aula, ese día que tú dices, el 13 de agosto que pasó, o sea, el viernes pasado, ¿se acuerdan que hicimos aquí una plática? Que, ¿cómo se llamó? Se llamó La caída de México Tenochtitlan según el Nícan Mopogo, algo así, ¿no? Oye, Filo, ¿y cómo es eso de la rebeldía y la resistencia? Pues mira, la rebeldía se da cuando decimos no, o sea, con que no estamos de acuerdo con algo, o sea, que no estamos de acuerdo con la injusticia, con la discriminación, con la miseria, con el machismo, con el despojo. No estamos de acuerdo en que la salud, la educación, la justicia sean un negocio en este sistema. No estamos de acuerdo en que este sistema contamine y destruya la naturaleza. Entonces, cuando nos damos cuenta de que esto no está chido, no está bien, decimos no. En ese momento es cuando entra la rebeldía. O sea que a lo que nos imponen nosotros decimos, eso no queremos eso. Y la resistencia, pues la resistencia es un sí a luchar contra lo feo, contra lo malo. Nada más toma en cuenta que la resistencia pues no es nomás aguantarse. La resistencia debe ser, sobre todo, construir algo nuevo. Eso es la resistencia. Entonces decir sí, pues es que vas a dedicar tu vida a construir algo nuevo, o sea, trabajar para que esto cambie. Y pues bueno, entre más radical es tu no que dices, tu rebeldía, pues más congruente y más auténtica se vuelve tu resistencia. Entonces bueno, a eso nos referimos cuando decimos la rebeldía y la resistencia. Nuestra rebeldía, nuestra resistencia. Entonces mira, cuando los zapatistas dicen no nos conquistaron, y ellos mismos dicen, ¿no? Seguimos en rebeldía y resistencia, lo que uno hace es agachar su cabeza en señal de admiración y respeto, porque no es lo que dicen las palabras que suenan bonitas, sino es por lo que tienen los zapatistas, o sea, por lo que han logrado construir ellos mismos. Entonces, pues ya ves que los zapatistas tienen su propio ejército, tienen sus escuelas autónomas, sus clínicas autónomas, sus cooperativas, su forma de gobierno, que son las juntas de buen gobierno. Entonces eso es lo que le da el valor a la palabra zapatista. No nomás decir o escribir ahí una consigna en una cartulina, sino la historia que hay detrás. Pues en el caso de los zapatistas, pues nuestro respeto siempre, ¿no? Son nuestros compañeros, ¿no? Y aquí en este caracol, en este espacio, ¿estamos en rebeldía y resistencia? Pues mira, este pueblo, o mejor dicho, nuestros pueblos, Huitziltepec, o sea, Dolores, Santana Cuapan, Santa Clara aquí, pero no solo, sino toda esta región, Huatatlauca, Teyatempa, todo por aquí, pues somos pueblos de raigambre náhuatl, o sea que somos pueblos indígenas, ¿no? Y nuestro origen es, pues, la cultura náhuatl. Entonces, si nosotros aquí en el aula decimos que no nos conquistaron,
lo que queremos decir es que estamos reivindicando nuestra cultura, nuestra historia, nuestra lengua, o sea, la lengua náhuatl, ¿no? Nuestros usos y costumbres, o sea que se entiende que estamos reivindicando nuestro mundo, el náhuatl. Entonces por eso decimos que no nos conquistaron, porque estamos pues, luchando contra eso, ¿no? Contra el mal sistema. Cuando nosotros decimos nuestra rebeldía aquí desde este espacio, pues estamos diciendo no al sistema de destrucción y muerte que es el capitalismo, ¿sí? Porque pues ya hemos dicho aquí que hay una guerra mundial del capitalismo contra la humanidad y contra la naturaleza. Entonces a eso es a lo que nosotros desde aquí decimos que no. Y cuando decimos que aquí estamos en resistencia, pues decimos sí a los derechos y la cultura indígena, que eso es por lo que luchamos aquí. Entonces para nosotros esto de la lucha por los derechos y la cultura indígena no es cosa de un día, o de un ratito, o de un fin de semana, ¿no? Entonces una lucha no es así que cada vez que el calendario del poder dice este día es para festejar tal cosa, ¿no? Así como que un día para las mujeres, un día para los gays, un día para la madre tierra, un día para los pueblos, y entonces hacen pues lo que se hacen, ¿no? Acciones un día, cada año, cada mes, cada no sé cuándo, y después cada uno se regresa a su vida cotidiana, o sea, al explotadero, ¿no? O sea, a la normalidad, o bueno, en estos tiempos de la pandemia, mejor dicho, a la nueva normalidad. Y sigue uno reproduciendo ese sistema, el capitalismo, en todos los órdenes de la vida. Entonces, no, pues aquí lo pensamos que resistir es dedicar nuestra vida, toda nuestra vida, o sea, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, en decir no al sistema capitalista y en decir sí a la vida, o sea, a resistir contra eso. Y bueno, decimos que aquí dedicamos eso cada día. Entonces, bueno, en nuestro caso, igual más allá de lo que digamos, de nuestras pancartas que a veces sacamos, pues lo que tenemos nosotros aquí son estos 20 años que hemos construido algo, esto, ¿no? Y lo que se ve, pero también y más importante lo que no se ve, ¿no? Pero entonces eso es a lo que nos referimos cuando decimos nuestra rebeldía, nuestra resistencia, el trabajo que hemos hecho aquí. Y pues sabemos que no es gran cosa, ¿no? Es bien pequeñito lo que estamos haciendo, pero estamos dedicando todo nuestro corazón y todas nuestras pequeñas fuerzas para hacerlo. Entonces esta lucha que hacemos aquí, como dices, sí estamos en rebeldía y resistencia, y pues no es gran cosa, pero es nuestro, ¿no? Es lo que nosotros hemos construido, es nuestra lucha diaria, ¿sale? Ahí queda. Bueno, entonces nos vemos mañana, en tu caso, y los niños, pues ya vamos a empezar nuestra clase. Bueno, pues vamos a empezar con... que roban petróleo y uranio, construyendo otra forma de vida, gobernándonos entre nosotros como pueblos colectivos de abajo, practicando y ejerciendo los 7 principios, construyendo a la autonomía con corazón sencillo y humilde, opinando, discutiendo y pensando los principios del mandar obedeciendo.